Sean todos muy bienvenidos esta noche. Es un placer verlos de nuevo, ver juntos, es un placer ver que la pintura todavía atrae a gente en este mundo tan loco que estamos viviendo, que todavía haya personas que se interesen por lo bonito, por las pinturas, es un placer. Y es un placer también que tenemos que agradecer al museo por dos cosas. Porque haya elegido el traer pinturas de varios museos de Madrid, cosa que ha sido un gran problema, un gran trabajo. Hay que agradecerles que se hayan esforzado por traer esas pinturas y también agradecerles que nos permitan a nosotros gozar aquí en familia de estas pinturas con guías especializadas que nos van a explicar muy bien todo lo que las pinturas representan. No voy a hablar justamente de la exposición de las pinturas, porque, como digo, nuestras guías están muy bien preparadas para ello, lo hacen muy bien, pero quiero decir algunas ideas muy importantes de la pintura española, que ha marcado un hito en la historia, y es la pintura del siglo de oro. Bueno, siglo de oro en principio ni fue un siglo ni fue de oro, es la contradicción. No fue un siglo porque más o menos discuten un poco los entendidos de cuándo empezó precisamente a marcarse el siglo de oro. Han definido que sería en 1492 por la llegada de Colón a América, por la unidad de España realizada por los reyes católicos después de vencer al último reino árabe. Y lo que sí todo el mundo se pone de acuerdo es en el fin, que termina con Calderón de la Barca, con el fallecimiento de este dramaturgo. No tenía nada que ver con la pintura. Y es por eso que es un siglo de oro español de las artes y de las letras. Y ahora sí el oro, sí, porque el oro reluce, y es más de un siglo donde relució, tuvo un esplendor muy especial la pintura y la literatura y la poesía. En la época en que se marcó nada menos que el Quijote de Cervantes, Lope de Vega con sus obras de teatro, los grandes poetas, Calderón de la Barca, el dramaturgo que hemos dicho, en fin, los místicos, Teresa de Jesús, Juan de Ávila. Fue un momento histórico tan especial que no se ha repetido ni en España ni fuera de España. Por eso que este nombre se lo dio un profesor de Harvard en el siglo XIX. Era un profesor de Harvard que escribió una historia de la literatura española y le impresionó tanto, él como estudioso conocía no solo la de España, sino la literatura del resto del mundo, le impresionó tanto que dijo, fue realmente un siglo de esplendor, y le dio el título de oro, y con eso se nos ha quedado. En este siglo de oro tuvo mucho que ver, o algo que ver por lo menos, Lutero. Lutero, como en 1517, pone las 95 tesis en la iglesia del castillo Wartburg, y con esto se inicia lo que él llamó la reforma. Quería reformar la iglesia. La iglesia oficial no estuvo de acuerdo con ciertas cosas que él decía, quiso arreglarlas por las buenas, pero no lo consiguió, y entonces, para contraponer a todas esas ideas, realizó el Concilio de Trento, que duró varios años, y donde ya se estableció lo que iba a ser las normas católicas, la unidad de la Iglesia Católica, bajo el Papa, los sacramentos, etc. Una serie de normas que desde entonces está rigiendo a la Iglesia Católica. Y al mismo tiempo también la fundación de la Compañía de Jesús. Ignacio de Loyola, que era un soldado, un militar, decide reunir a personas como él, dispuestas a ser soldados, pero sirviendo a la iglesia, soldados, digamos, espirituales, para defender el mensaje de la Iglesia Católica en contra de los protestantes. Y todos ellos se aprovecharon, tanto el Concilio de Trento como la Iglesia, del barroco. El barroco fue entonces un momento cultural, un momento de pintura y de arquitectura que se opuso al Renacimiento. El Renacimiento era la rigidez, era el orden,
todo meticuloso. Aquí ya el barroco era un poco la libertad, los colores, el movimiento, no la línea recta del Renacimiento, sino ya las líneas curvas, mucho más complicado que ese Renacimiento fijo. O sea que convirtió la Iglesia y los religiosos convirtieron al barroco como un instrumento cultural para sus ideas, y esas ideas en contra de las que estaban proclamando los protestantes. Y España, como en ese momento lideraba la lucha contra Lutero, contra el protestantismo, se convirtió también en el país, en la región más especializada en el barroco. Recuerdan Carlos V, que fue el que se opuso con los protestantes, que incluso los derrotó a los príncipes protestantes. O sea que España lideraba un poco esa lucha contra el protestantismo, y entonces es lógico que allí también los pintores, escultores y demás tuvieran un desarrollo muy especial. Francisco Pacheco era un pintor maestro, fue el que enseñó nada menos que a Velázquez, y tanto le enseñó que se convirtió en su suegro. Se casó con su hija, estuvo enseñando con él, y cuando ya el Pacheco vio que la pintura empezaba a ser demasiado especial, barroco, entonces dejó de pintar. Una de las muestras era estos desposorios místicos de Santa Inés. Ya verán después el contraste con la pintura del barroco. Entonces, cuando vio que no aceptaba todo eso, se dedicó a investigar y a ser un poco el filósofo del arte de esa época, de la pintura de esa época. Escribió varios libros, en uno de ellos, El arte de la pintura, donde dice precisamente: el fin principal de la pintura es persuadir a los hombres a la piedad y llevarlos a Dios. Y está bien claro entonces que la pintura del siglo de oro iba a ser principalmente pintura religiosa. Por eso que vemos cantidad de cuadros dedicados a la religión, y en especial a los santos, porque claro, los protestantes, Lutero decía que los santos no iban a intervenir mucho en la vida espiritual de la gente, que uno se salvaba o iba al cielo, era por la gracia de Dios, que los santos no participaban mucho. Y la Iglesia al revés, dijo: los santos son un ejemplo y había que presentar al público, a la gente, figuras de santos cuanto más mejor. Hubo santos más populares que otros, por ejemplo, San Francisco de Asís era muy popular por su estilo de vida, por el amor a animales y demás. Ignacio de Loyola también, porque acababa de fundar la Compañía de Jesús. Y entre todos los santos, por supuesto, la Virgen. Y la Virgen en especial, la Inmaculada Concepción. ¿Por qué? España, y sobre todo el pueblo, la gente española, se enamoró, digámoslo así, se enamoró de la Virgen y quiso hacer de ella que el Papa, que la Iglesia reconociera que fue inmaculada en su concepción. Entonces, mientras discutían los teólogos y Roma discutía este asunto, el pueblo ya ensalzó a la Virgen y dijo: la Virgen fue inmaculada, quiera el Papa o no quiera. Y entonces fue Murillo, el pintor sevillano, el que hizo un poco este motivo ya para toda la época, incluso ya para la historia de la pintura. Él creó esta imagen ya de la Inmaculada, que, a diferencia del Renacimiento, donde Miguel Ángel, por ejemplo, en la Capilla Sixtina, idealizaba los cuerpos, aquí no. Aquí es una persona, dicen que era una mujer de Sevilla, y que le gustó para el tipo de vida. Es una cosa natural, no idealizada. Y siempre con los dos colores famosos, el blanco y el azul, que ya se han quedado como típicos colores de la Inmaculada, de toda Inmaculada. Otro tema muy interesante que los pintores abarcaban mucho, sobre todo, por ejemplo, este cuadro que figura en el monasterio del Escorial, la adoración de la Sagrada Forma. También había mucho problema con los protestantes, porque los protestantes decían que en el pan y el vino seguían siendo pan y vino, que Jesús se convertía en eso. Había discusión. La Iglesia dijo: no, señor, el pan y vino se transforman y se convierten en cuerpo y sangre de Cristo. Entonces
había mucha polémica y los pintores insisten en España, verán muchos cuadros de la Eucaristía, del Corpus Christi, donde se adora al cuerpo de Jesús, etc., para que se expliquen la razón, era también contra los protestantes. Y después estaban los mártires. Claro, los mártires eran también famosos en la iglesia porque son personas que mueren por ser cristianos, entonces van directamente al cielo. Pero ahí está la astucia de muchos pintores que entonces aprovechaban para matar dos pájaros de un tiro. Y era, por un lado, la parte mística. Por ejemplo, tenemos este martirio San Felipe, que está la cara de este mártir, de Felipe, que está una cara de tranquilidad, como soportando, de resignación, mirando al cielo. Pero por otro lado tenemos su cuerpo, y es que los pintores era la única ocasión con los mártires para pintar el desnudo de los hombres. Entonces ahí demostraban su interés por el cuerpo humano, por los músculos. Fíjense que extraordinaria esto, que él fue crucificado, pero no con clavos, sino que ahí lo están levantando, lo levantaban y después lo amarraban en la cruz. Como está expresado, otro santo también que verán muchísimas pinturas sobre él es San Jerónimo. De nuevo, un penitente, fue famoso, fue muy popular y siempre aparece ya persona de edad, pero siempre sus músculos en desnudo. Aprovechaban entonces los pintores para mostrar esas cosas. Sin embargo, tampoco verán muchas imágenes de la Biblia en pintores españoles del siglo de oro, casi ninguna. Fíjense que esta es el sacrificio de Isaac, es de un italiano. Quiere decir que no se fiaba mucho de la Biblia. Acuérdense, Lutero traduce la Biblia al alemán, justamente fue el inicio del alemán como lengua, para que fuera popular. La Iglesia en España, la Inquisición, no quería mucho que el pueblo, la gente leyera directamente la Biblia porque tenía miedo de interpretarla mal, eso decían. Entonces la Biblia no verán muchas pinturas siglo de oro sobre la Biblia. Y al final del siglo XVI es ya cuando explota esta pintura religiosa, se hacen los grandes cuadros de grandes imágenes, por ejemplo, este expolio del Greco en la Catedral de Toledo, que ya hace una figura muy grande, donde al pintor del siglo de oro no le interesa mucho el paisaje o nada le interesa, sino una figura central, un tema central, y lo demás abarcando para que se centre en aquí es Cristo, cuando lo están, expolio significa despojo, o sea, cuando le están quitando la ropa antes de llevarlo a la cruz. Otra cosa muy importante de este siglo de oro son los retratos, pero no los retratos como al estilo de Francia o el estilo flamenco y italiano, sino que aquí se insiste mucho en la humanidad del retratado, en los ojos. Se dice siempre, hemos oído, que los ojos son el espejo del alma, por los ojos se transmite lo que uno es. Aquí entonces, fíjense ese autorretrato de Velázquez, donde él mismo se está reflejando como quiere que la gente lo vea, o este famoso del Greco, del hombre de la mano en el pecho, donde es el caballero español típico, la mano en el pecho por el honor, de defender su patria, su honor, y la espada por si hay necesidad de defenderse o de alguien que lo ataca o se opone. El retrato no solo para personajes ilustres, sino también para gente del pueblo o para gente que tiene algún problema. Se hizo muy famoso este cuadro de Rivera de el pie varo. Pie varo quiere decir un pie que sale deformado el pie, el lastimado que no puede caminar bien. También lo llamaba el lisiado o el sambo. Entonces es ahí un poco mostrar que no hay diferencia, que es una persona humana, que puede tener un defecto, pero igual hay que respetarlo. Es un estilo entonces, de nuevo, el realismo, que llega al naturalismo, o sea, pintar las cosas naturales tal como son, no idealizarlas, sino ahí está el personaje, incluso simpático, con esa sonrisa, parece que era muy simpático en Madrid el personaje este, y así lo pinta. O después Velázquez, que tiene todas esas pinturas que pueden ver en el Museo del Prado. De nuevo, son personajes, lo ven ahí,
¿sí? Está defectuoso, es un enano, pero muestra su dignidad. Soy enano, pero respéteme, tengo mi derecho a ser una persona. Muy importante entonces el retrato en este siglo de oro español. Y después los temas infantiles. En eso fue el experto, fue Murillo, el sevillano, donde de nuevo personas o niños, familias tomados de la realidad. No se inventaban, no idealizaban, sino que iban por la calle o iban en el estudio y presentaban cosas tan populares como esta, se supone que sería la abuelita, sacándole a su nieto los piojos o las pulgas del pelo. Una cosa muy popular, pero ahí está plasmado con colores alegres, suaves, como diciendo la vida sencilla también es simpática, es alegre, es divertida. O este famoso comiendo uvas y melón, que parece que uno le dan ganas de pedirle un pedazo, un trozo de melón a estos niños. Otra cosa muy importante de este siglo de oro eran las bodegones. Bodegones, o también llamaban naturaleza muerta. Este es un tema que empezó, es viejísimo en la historia, desde Egipto, los griegos, ahora se ven, por ejemplo, en Italia con las ruinas que están viendo del volcán, el volcán que tapó la ciudad de Vesubio, marcó qué ciudad tapó el Vesubio. Pompeya y Herculano. Entonces en Pompeya están viendo, en los cuadros se ven como hay cuadros en las casas tenían. ¿Qué interés tenían? Bueno, según el amigo que hemos dicho antes, Pacheco, decía en uno de sus libros también, es parte de la pintura que no se debe despreciar, porque era muy popular, había que llenar las casas de pinturas para alegrar el interior. Y hubo una gran diferencia entre estos bodegones o naturaleza muerta de España y, por ejemplo, las de Flandes, la de Holanda, que allí como el tiempo en Holanda, el invierno era muy duro, no había naturaleza, la nieve y demás, entonces en sus casas pintaban muchas flores, muy colorido, que uno llegara a su casa y un poco se relajara al ver todo eso. En España no necesitaban tanto y al revés, servía un poco de adorno, pero también un poco de reflexión y muy interesante. Era donde, con estos cuadros, donde los pintores se experimentaban cosas nuevas, hacían pinturas, decoraciones, a ver cómo organizar para después hacerlo en los cuadros mayores. Está, por ejemplo, este bodegón, no le interesa ningún adorno, sino el centro. O este bodegón con cacharros de Zurbarán, que es extraordinario también. Era como para los pintores, grandes pintores, era como una diversión, como un pasatiempo. Pintaban eso para los grandes señores, para adornar casas, pero un poco para mostrar la serenidad, el bienestar, la armonía que debía regir también en las casas. Y hay que mencionar entonces, ya que estamos hablando del siglo de oro, a nuestro gran Velázquez. Velázquez marcó un hito en la pintura mundial, un antes y un después. Él fue entonces el que originó ya la explosión de la pintura desde entonces hasta nuestros días. Por ejemplo, en este cuadro Las Meninas, famoso, donde vemos el dominio que hace de la luz. Fíjense que tenemos aquí delante, todo esto está iluminado, se supone que aquí hay una ventana que ilumina esto, y que aquí delante, que él no está pintando esto, él está pintando posiblemente, dicen los expertos, al rey y la reina, que están aquí delante mirando, posando, y ellos los están mirando a ellos dos. Y por eso es interesantísimo que con esta luz, esto es un espejo, y esta luz del espejo es la luz esta que entra por acá, que se refleja. Y el otro foco de luz es el señor este que está en la puerta. Entonces, con dos focos de luz ya ilumina todo el cuadro, con un poquito, lástima aquí no se puede ver bien, pero aquí hay 3 ventanas y entra un poquitito de luz para iluminar a estos dos, al cura y el confesor que están ahí. Una cosa extraordinaria. Y después otra cosa importante, verás que como con sus colores, con el dominio de los colores, hacía que dominaba la situación y hacía como que el aire pudiera correr entre los vestidos, que uno pudiera decir disculpe y pasar entre medio de las dos. Una técnica extraordinaria que después, por supuesto, fue imitada por muchos otros
y que fue Velázquez fue el ejemplo después para los otros dos grandes pintores españoles que han marcado la historia de la pintura mundial, que son, como se puede imaginar, Francisco de Goya y después Picasso, el malagueño. Eso entonces, nomás les digo para que tengan algunas ideas interesantes sobre este siglo de oro, que como digo se van a repetir después a lo largo de la historia. Y ahora sí los voy a dejar en manos de nuestras guías, que no sé cómo andamos de tiempo, si bien o mal, espero no me haya pasado mucho, justo. En manos de las guías a las que agradecer. Una cosita, perdón, sí, pueden ya viniendo acá y ahí nos organizamos.